Con todos, muy buenos días. Siempre es un placer inaugurar esta jornada informativa, esta transición importante que tenemos, con algunos anuncios que se van consolidando de a poco. Uno de ellos es repensar cómo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional garantizarán el orden interno del país. Esto se ha vuelto un desafío para el Ministerio de la Defensa. Este ministerio va a invertir aproximadamente $6 millones para adquirir equipos y armamentos no letales. Están ya utilizados prácticamente. La inversión prevista para el 5 de febrero se va a concretar luego del paro de octubre del año pasado, cuando se registraron niveles de violencia nunca antes vistos e incluso la actuación organizada de guerrillas urbanas. Esta estrategia, sin embargo, debe complementarse con otras políticas, según opina el experto en derechos internacionales y humanitarios, el doctor Ricardo Camacho, este ex catedrático de posgrado de políticas públicas de seguridad, y también don Daniel Pontón, y también estoy recordando a Mario Pazmiño, cuadro importante, exdirector de inteligencia del Ejército. Ellos coinciden en que falta una ley sobre el uso progresivo de la fuerza, así como limitaciones y coordinación de trabajo entre militares y policías. Sobre el primer punto, argumentan que la ley garantizaría el cumplimiento de los principios internacionales que establecen levantar un perfil psicológico y capacitación especial que prevenga que el personal con armas no letales no vaya a reaccionar fuera de sí, a pesar del fuerte estrés que enfrenten en manifestaciones de carácter violento. Aquí es el cuidado específico más importante, que debe registrarse una toma de conciencia de estos sectores que velan por el cumplimiento de la ley y el orden nacionales. De acuerdo con las observaciones de la Alta Comisión de Naciones Unidas, este material no letal se puede convertir en letal, obviamente si es mal utilizado. No hay una prohibición de uso de balas de goma, pero sí está la recomendación de Naciones Unidas, luego de la gran cantidad de personas en Chile que perdieron la vista, de procedimientos adecuados para cada tipo de armas no letales. Esto sostiene, por ejemplo, el señor Camacho. En octubre, al explicar que en seguridad debe operar criterios de derechos humanos y debe ajustarse a las normas de uso progresivo de la fuerza. ¿Cómo es esto, señor coronel Mario Pazmiño? Usted que es experto en estas materias, experto y además muy practicado. Y aprovecho la ocasión para saludar su ingeniosa gestión al frente de episodios en los cuales usted ha sido pieza importante. Estamos saludándole en esta mañana, mi coronel. Buenos días. Muy buenos días, estimado Gonzalo. Un cordial saludo para todos sus distinguidos oyentes y un buen año para todos ellos. A ver, Gonzalo, yo considero que es importante determinar con exactitud qué es el uso progresivo de la fuerza y cómo se puede aplicar este uso progresivo de la fuerza y qué tipo de armas no letales se pueden emplear. Al momento vimos, y en base a lo que ocurrió
en esta revuelta de desestabilización que se generó del 3 al 14 de octubre del año anterior, pudimos apreciar con claridad que los niveles de violencia fueron incrementándose y vimos también una fuerza pública que utilizó armas no letales y que esas armas no letales comenzaron a ser rápidamente controladas por fueron desbordados ante la utilización por parte de la fuerza de desestabilización. Las organizaciones que estaban en contra de la fuerza pública en la utilización de bombas Molotov que causaron quemaduras y daños gravísimos a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Me refiero también a la utilización de cohetes artesanales con los cuales también se impactó hacia la fuerza pública. Entonces, esta nueva adquisición que está haciendo el Estado ecuatoriano de material no letal, lo que permite básicamente es decirle a los ecuatorianos que estamos equipando a una fuerza pública para que pueda hacer respetar las libertades y derechos de los ciudadanos. Es indudablemente que a veces hay excesos sobre estas situaciones, pero también es necesario comprender que si no tenemos unas fuerzas armadas y una Policía Nacional en capacidad de disuadir a la fuerza de desestabilización, a estos grupos de desestabilización o de terrorismo urbano, pues las condiciones de anarquía en el país van a ser completamente graves a nivel nacional. ¿A qué disuasión o a qué tareas o a qué herramientas Bueno, me refiero yo específicamente, Gonzalo, en que el momento que tiene una aproximación de una fuerza empleando un sistema o un manual denominado Black Bloc, en donde claramente se determinan las formas, cómo tiene que agredirse y romperse la estructura y formación de control de la fuerza pública, en base a este tipo de cohetes o bombas molotov o actos de terrorismo, es necesario que esta fuerza pueda, primero por un lado, por lógica, poder defenderse con armas que no sean de combate y sino más bien sean armas no letales que le permitan controlar esa aproximación, porque caso contrario, Gonzalo y estimados radioyentes, tendremos a unas fuerzas armadas y una Policía Nacional completamente destruidas por el anarquismo, por estos grupos de personas que lo único que quieren implementar o implantar en el país es una desestabilización de la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, no es factible, por un lado, que nosotros como ecuatorianos tengamos unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional que no tenga la capacidad de decirle a estas personas que vienen a desestabilizar el país, no señores, están equivocados, así no es la forma de protestar. La forma de protestar es realizar actos en los cuales hagamos marchas, reclamemos, porque así está la Constitución, pero tampoco podemos permitir los ecuatorianos que se venga a destruir las infraestructuras nacionales y peor aún, que se atente contra también la estabilidad de la democracia. ¿No está haciendo falta una ley, digamos que programe o reglamente o legalice de alguna manera el uso progresivo de la fuerza, que es un tema bastante amplio, sujeto a aplicaciones indistintas, sin capacitaciones y planes permanentes de coordinación de este tipo de trabajo militar y policial, se nos pueden escapar y podemos nosotros caer en un escenario de insospechadas consecuencias? Este es el punto, mi coronel. Completamente de acuerdo, mi estimado Gonzalo. Es necesario realizar un estudio pormenorizado de cómo tiene que modificarse este uso progresivo de la fuerza para que exista un respaldo institucional, un respaldo gubernamental para el empleo de la fuerza pública en defensa de los derechos y libertades de los ¿Hay ciudadanos. capacitaciones y coordinaciones de trabajo de carácter internacional que nos sirvan de referentes? Bueno,
Hay un sinnúmero de organismos internacionales que nos pueden también referentes a la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas. Una cosa es analizar desde afuera y otra cosa es estar parado ahí delante. Usted recuerda, mi coronel, bien que trae a colación que en un momento dado, ante la prevención que tenían los señores policías y los miembros de las Fuerzas Armadas de usar de una manera hubieron momentos de inercia, de sorpresa. Quedaron estupefactos viendo la forma como se habían organizado las huestes, digamos, indígenas, comandadas por intereses clarísimos del Correato. Y eso puede, dicen, repetirse en cualquier momento porque, o sea, pueden volver a ser, entre comillas, contratados para reprisar este género de episodios. ¿Quién responde de esto? Gonzalo, una situación que usted acaba de manifestar y que yo lo he repetido en varias ocasiones cuando usted ha tenido la gentileza de invitarme a sus programas. Yo he manifestado y me ratifico en lo que dije hace unos 3 meses atrás. Yo he dicho públicamente en diferentes medios de comunicación que en el mes de enero se iban a reactivar las acciones de protesta, iban a ser mucho más violentas, porque los 3 detonantes ya fueron colocados en la mesa. ¿Cuáles son esos 3 detonantes? Primer detonante, la situación económica. El Estado planteó ya un tema de un plan económico que fue aprobado por la Asamblea. Lo que hizo y generó es un rechazo al plan económico que planteó la CONAIE. Punto número 1, que eso generó un distanciamiento mayor entre la organización indígena y el Estado. Punto número 2, el famoso incremento de $6 al salario básico. Esto generó malestar entre las organizaciones clasistas. El tercer elemento está relacionado al cobro por facturación del gas. Esto generó a su vez un rechazo en las organizaciones indígenas. Esos 3 elementos a su vez propiciaron que dirigentes de las organizaciones indígenas y clasistas ya planteen a partir del 10 de enero las acciones de movilizaciones. Algunas personas dirán, pero ya estamos el 12, 13 y no ha pasado nada. No, señores, no es eso. Este tipo de movilizaciones se generan en base a varias convocatorias y van en proceso ascendente, y esto va caminando. No es que se han quedado o están retrasadas, están en proceso de desarrollo. Y eso es lo que vamos a ver de aquí a finales de enero, cómo se va planteando estas situaciones. Entonces, si es que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Estado ecuatoriano, la sociedad no está preparada para hacer frente a este tipo de reacciones violentas por parte de protestantes, entonces la sociedad se va a ir resquebrajando y vamos a tener situaciones peores de las que está viviendo en octubre Chile, lo que está viviendo en Venezuela, lo que han vivido algunos países en donde esas Fuerzas Armadas o esa Policía Nacional no tienen un respaldo institucional y de la población para hacer respetar los derechos y libertades. Y allí que vimos ocurrió en Chile, por ejemplo. Perdón, allí en el escenario chileno, ¿qué es lo que vimos como inercias, especialmente de los que nos deben garantizar la paz y la tranquilidad y el control, naturalmente, a través de armas no letales y procedimientos acordes con los tiempos? Eso tampoco se vio en Chile. No, completamente de acuerdo, pero en Chile hubo un desbordamiento de violencia. Desde luego que hubo. Mucho más que acá, sí. Sí, Gonzalo, pero fíjese usted, por ejemplo, ¿bajo qué concepto está justificado ya que una turba de maleantes, porque ya no son protestantes, son maleantes, ingrese a una iglesia, destruya la iglesia, saque al sacerdote, lo jalonee por todas unas 2 cuadras al sacerdote que quería defender las imágenes y el culto que se estaba realizando en esa iglesia?
¿Qué tiene que ver la iglesia, señores? ¿Qué tiene que ver las imágenes de esa iglesia con una protesta social? O sea, ya ahí existe una situación. La Más ley que todo de violencia. y tiene que aplicarla con fuerza. Ahí, señores, hay que hacer respetar o las libertades y derechos de las. Por otro lado, señores, caemos en un estado fallido, en donde los anarquistas, estos grupos de violencia urbana, de terrorismo urbano, comienzan a controlar la sociedad y nos imponen cuáles tienen que ser los comportamientos de una sociedad. ¿Y Creo que ahí cuáles son estamos las instancias de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional, así como también de ministerios de defensa, de interiores, en fin, que votan en favor y escogen y seleccionan las armas no letales? ¿Cuáles podrían ser, en términos generales, las armas no letales que pueden ser confundidas o convertidas en armas letales? Usted sabe. Bueno, Gonzalo, ahí el Comando Conjunto y por parte del Ministerio del Interior son los organismos directamente. ¿Hay gente preparada, cree usted? Sí, hay gente preparada para este tipo de orientación. Adquisiciones. En la clasificación de las armas. Por ejemplo, el momento que están adquiriendo cartuchos de gas lacrimógeno para utilizarlos con carabinas o manualmente, está catalogado dentro de armas no letales. Si usted está utilizando balas de goma, son elementos no letales. Si esas balas de goma están siendo disparadas directamente hacia el piso y con rebote, es mucho mejor porque no va a afectar directamente a las personas. Y si en el otro lado comienzan a usar armas letales, ¿cuáles son los procedimientos que corrijan, digamos, Dios no quiera, un tumulto de lado y lado que lleve a unas consecuencias funestas y a un número de muertos impresionante? Bueno, a ver, yo creo que hay que ser muy claros en esta situación. En la estrategia. Poner situaciones muy concretas. El momento que una turba, el momento que gente de desestabilización anarquista, terroristas urbanos, se ingresan ingresan a un cuartel, ese momento la Fuerza Armada que está ahí tiene la obligación y el derecho y la responsabilidad de repeler con el fuego, porque están ingresando a un recinto militar a violentar la seguridad de ese recinto militar. En ese recinto militar no solo existen personas, señores, existe armamento, explosivos, munición. Entonces, ese momento tiene que emplearse el armamento que es de dotación. En los otros casos en los cuales tenemos un desbordamiento y hay que utilizar todo este material no letal para evitar que esa violencia se incremente y que existen los justificativos que querían emplearle el 3 al 19 de octubre, al 13 de octubre, para generar un golpe de Estado. Querían que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional maten a la gente, reaccionen con la población civil para generar a su vez un justificativo para decir, señores, es momento de sacarle al presidente de la República. Para ese juego no se prestaron ni la Policía Nacional ni Fuerzas Armadas. Y ese es un reconocimiento que debemos hacer la sociedad ecuatoriana, de tener unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional que prefirieron sacrificarse antes de darle gusto al correato de generar un golpe de Estado. Ahora, de lado y lado, ¿hay suficiente personal con capacitación especial que prevenga que el personal con armas letales y no letales no utilicen, digamos, estos elementos, dado el fuerte estrés que puede producir, por ejemplo, una manifestación que, a título incluso de que ahora los dirigentes van a ser candidatos a la presidencia de la República, los dirigentes indígenas que estuvieron involucrados están en este momento entre ellos discutiendo y seleccionando un candidato a la presidencia de la República, y han sido tomados también por la estratagema del correato, que claramente se ve está incidiendo en su comportamiento. El asunto no es de broma.
Completamente de acuerdo, Gonzalo. Es que en nuestro país hay que decir las cosas como son. Cuando existe la impunidad y no existen los medios de la justicia tradicional para hacer respetar las leyes, entonces con esa impunidad lo que nosotros vemos los ecuatorianos es que cualquier persona que agredió al Estado puede llamarse posible candidato presidencial. Así es lo que está pasando, y eso es lo que estamos viendo en los medios de comunicación. Pero por otro lado, lo que usted dice es verdad, debe de existir por parte del Estado las garantías para que nuestra fuerza pública, me refiero a los policías y a los militares, tengan la garantía de poder hacer uso de los recursos que les da el mismo Estado y el mismo pueblo para defenderlo. Eso es vital y es sumamente importante. Caso contrario, señores, tendremos unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional amarrada las manos y viendo cómo destruyen al país. Correcto. Tendremos a un Estado ecuatoriano contra la pared. Correcto. Inclinando la cabeza y haciendo lo que les da la gana por parte de la gente que viene a desestabilizar nuestro país. Eso es lo que queremos como ecuatorianos. Yo a lo menos no quiero. Bueno, muchas gracias, coronel, hasta siempre. Gracias por su versión y su entrega a una causa que todos estamos convocados a involucrarnos por la paz nacional y porque no hayan consecuencias que la otra vez nos libramos apenas por unos segundos de entrar en una conflictividad que habría costado vidas humanas en gran cantidad. Bueno, yo quiero saludar en este momento a respetables ecuatorianos de la talla de Marcelo Merlo, de Carlos Solórzano Constantine, expresidente de la Suprema que nos atiende en la ciudad de Guayaquil, y del doctor y ex candidato a la vicepresidencia de la República, don Andrés Páez. Yo siempre que le veo a usted, doctor, veo al fraude en persona. Sí, recuerdo esas páginas. Yo soy un hombre como imbabrueños que somos los tres. Ahora estamos mayoría. Estamos mayoría. Somos francotes, ¿verdad? Aquello ocurrió. Ahora bien, Marcelo Merlo, ex contralor del Estado, el doctor Páez, ex parlamentario y ex candidato a la segunda dignidad nacional, y a usted, doctor Carlos Solórzano, le vamos a pedir en plural que tengan la gentileza de opinar sobre el reformado Código Integral Penal que permite el decomiso de bienes a terceros. Esto es lo que esperábamos. El artículo 69, numeral 2, es una figura legal que puede aplicarse cuando una persona, estamos topando puntos muy coyunturalmente importantes, cuando una persona ajena a un juicio o que no es procesada tiene a su nombre bienes que fueron adquiridos con dinero de actos ilícitos o de corrupción, el Estado, a través del Código Integral Penal, permite que se incauten esas propiedades. A ver, negritos, toda esa cantidad de bandoleros que se han robado el país, que tienen el dinero bien guardadito en algunos escenarios, que tienen propiedades a nombre de otras personas, que hayan hecho o realizado ventas reales, pero para el interés público, por decir de alguna manera. La norma fija un requisito: demostrar que esa tercera persona sabía del origen ilegal de los bienes o que sabía que al ponerlos a su nombre
se iba a imposibilitar el comiso de la persona sentenciada. La reforma está pensada como una herramienta, porque estamos hablando de una legislación importantísima que se viene. Las propiedades de terceros pueden ser rematadas con esta, si damos paso y concretamos estas reformas al Código Integral Penal. La reforma está pensada como una herramienta para luchar contra la corrupción y el crimen organizado. Lo que se busca es que los procesados en un juicio paguen con sus bienes las multas o reparaciones integrales ordenadas por los jueces, sobre todo después de que hayan traspasado, vendido o donado sus propiedades a familiares y amigos. Esto hay bastante. Antes la justicia solo permitía decomisar bienes a los procesados directos. Los cambios. El comiso de bienes a terceros fue, doctor Merlo, una propuesta que el Ejecutivo presentó como alternativa al veto que realizó al comiso de bienes sin sentencia y que no fue aprobado por la Asamblea. Esta última figura legal fue incluso de inconstitucional porque imponía una persona antes de que exista una condena. Perdón, estoy leyendo mal. Entidad que calificó de institucional porque imponía una pena antes de que exista una condena. Ahí estamos bien. En el comiso de bienes sin sentencia se proponía que las casas, los autos, los terrenos, los fonditos que sabemos, aquí me están oyendo miles de oídos con este problema, pues no. El dinero pasaría al erario nacional si el juez ordenaba un llamamiento a juicio. En el comiso de bienes sin sentencia se proponía que las casas, los autos, los terrenos, los fondos, las acciones de una persona sospechosa podían ser vendidas en el momento que el juez ordenaba un llamamiento a juicio. El dinero pasaría al erario nacional. Para la Corte Constitucional este artículo violaba, dicen los inteligentísimos acaparadores de poder legal, violaba los derechos de los procesados, ya que se dictaba una condena fuera del debido proceso. ¿Cómo entienden ustedes, distinguidos invitados? Muy buenos días. Voy con usted, doctor Merlo. Gracias, licenciado Rosero, por invitarnos esta mañana y compartir con Andrés Páez, distinguido coterráneo, y yo le digo ex vicepresidente de la República. Bien. Gracias, Marcelo. Está bien traído aquel. Y estamos compartiendo pues también en Guayaquil con el expresidente de la Corte Suprema de Justicia en esa época. El tema de esta mañana es un tema apasionante, doctor licenciado Rosero, porque además coincide los tres que somos aquí, total mayoría imbabureños, con lo ocurrido hace pocas horas en una operación Flamingo, creo que se llama, en la cual pues evidentemente de estar ya vigente la norma que la Corte Constitucional, luego de algún análisis, no sé cómo fue la votación al interior de la Corte, no recuerdo, 5-4 o algo así, o no sé si Andrés conocerá ese detalle, pero en todo caso, de haber prosperado, de no haberse dado ese criterio, yo diría pues estaría ya vigente plenamente la norma. El comiso. El comiso. El comiso sin sentencia, que es lo que consideran que viola los derechos de propiedad garantizados en la Constitución. El tema es apasionante, le decía, porque evidentemente las reformas al
Código Orgánico Integral Penal. No tenemos a la mano todavía porque en el registro oficial estarán editando, yo no sé si ya ha circulado. Perdone, doctor, no sé, no he visto. el universo de los preocupados por este tema que está usted aludiendo, ¿quiénes serían? El universo de los preocupados por estos temas son ¿Los que han robado honradamente? Todos los que han saqueado a este país en forma, entre comillas, tan hábil. A ellos les digo que han robado honradamente. Claro. Es que, Pilas. claro, en doctrina pues se dice que el comiso a terceros, en la legislación española hay mucha jurisprudencia porque ahí existe la norma. Quizás una forma exagerada de recuperar los recursos y que podría prestarse a abusos cuando las autoridades determinen el comiso de bienes. Claro, se precipiten. Pero por otro lado, estamos viendo aquí en América Latina, y vamos concretamente al caso ecuatoriano. ¿Y por qué no nos referimos también de una manera no tan sospechosa, porque ahí nos ven la cara, sino de una manera más que hablemos con propiedad? ¿Cómo es que quieren disimular o cómo defienden esos patrimonios mal habidos, mal adquiridos, estas personas, a nombre de que ellos fueron honorables y que fruto del trabajo en las uñas han logrado hacerse de estas propiedades? Así es. Yo vengo planteando, y no sé si Andrés estará de acuerdo conmigo, aquí lo dije alguna vez, pero claro, la memoria es frágil y por acá pues comparecemos diariamente muchos ciudadanos. Usted invita permanentemente a los más distinguidos juristas, penalistas, etcétera. Yo había planteado alguna vez, y creo que lo que está ocurriendo ahora nos abre la posibilidad de replantearlo, así en forma más fácil. Porque claro, se trata de testaferrismo, ¿no? El testaferrismo está tipificado en nuestro Código Orgánico Integral Penal en forma muy clara. La persona que consienta en aparentar como suyos bienes muebles, inmuebles, títulos, acciones, participaciones, dinero, valores o efectos que lo representen, producto del enriquecimiento ilícito de la o el servidor o ex servidor público, o producto del enriquecimiento privado no justificado, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Bien. Para mí, personalmente, yo no soy penalista, y por eso decía, no sé si Andrés comparte con esta posición mía. La única forma, dejémonos de tanta norma que viene luego la Corte Constitucional que dice que esto no está ligado a la Constitución. La única forma de establecer el testaferrismo aquí, que inclusive afecta al enriquecimiento privado no justificado, es la siguiente. A ver. La declaración patrimonial. La declaración patrimonial obligatoria a todos los este momento, esa declaración patrimonial que el SRI fija anualmente de qué monto debe ser, está determinada en un monto de $417,000 en sociedad conyugal. Si no hay sociedad conyugal, cada persona, la mitad, 220,000. Pero el testaferrismo, como se diluye, está por debajo de esas cifras. Entonces, claro. Usted dice se dispersa el Claro. Entonces, lo único que hay que hacer es que el señor director del SRI, cumpliendo una orden, ojalá nos esté escuchando el señor presidente de la República o sus asesores, del presidente de la República, diga,
porque no es cuestión de ley, sino de una decisión administrativa. La declaración patrimonial se hará a partir de $80,000. Ya. ¿Por qué decimos $80,000? Porque la propia ley, en otros artículos del Código, establece sanciones a quienes no declaran para efectos tributarios valores que estén sobre ese monto. Entonces, automáticamente con una, no sé, Pero si ¿quién acción, identifica este tipo de activos? todo. ¿Quién los legaliza? La declaración patrimonial se hace ante el SRI. El SRI cruza esa información con todo el mecanismo que tiene ahora, porque al SRI llegan copias de todas las facturaciones y transacciones que se hacen en el país. El SRI a su vez combina con la UAFE, que es la Unidad de Análisis Financiero, y simplemente cualquier persona, alguien dice, a ver, yo tengo un patrimonio de $100,000. Tiene que declarar todo, activos y pasivos, ¿no? Entonces, tengo un auto, tengo una casa, tengo acciones en tales empresas, tengo... Pero mi sobrino ladrón puso a mi nombre esta hacienda, Claro. que la consiguió a través de una permisividad que administrativamente él hizo en su cargo público o cosa por el estilo. Ojalá Andrés Páez nos pueda esclarecer este hecho. ¿Qué episodios podemos observar allí de comprometimiento de propiedades del Estado que han sido robadas o que han sido producto de un reparto, pero de mala esencia, entre algunas organizaciones clandestinas que han funcionado con funcionarios de media edad, por ponerlo en estos términos, que han desempeñado puestos muy significativos y que le van y le convencen al tío y le dicen, usted como es abogado de la República, usted que ha sido un gran artesano, un gran trabajador, y en verdad se trata de una persona de reconocida solvencia o algo por el estilo, de buena conducta social. Pedidos por estas gentes han asumido en propiedad circunstancial el control de estos bienes que en realidad pertenecen al pueblo ecuatoriano porque son propiedades del Estado. Allí, ¿cómo debe intervenir la justicia? Gracias, Gonzalo. Un privilegio poder compartir con Marcelo y con el doctor Solórzano en Guayaquil. Lo que la gente tiene es iras porque dice, aun cuando se vayan presos, salen a disfrutar de lo robado. Y esa es una cosa que usted escucha ahora diariamente en cualquier tipo de conversación, porque es obvio que el Código Integral Penal fue desarrollado por el correísmo para fraguar la impunidad de sus propios de vacíos. Por ejemplo, eso del procedimiento abreviado, que bien puede ser aplicado para hacer un juicio sumario cuando una persona declara su culpabilidad en cierto tipo de delitos, pero no en otro tipo de delitos, en donde no exista, como no existe efectivamente, la obligación de devolver aquello que es fruto del delito. Es decir, hay gente que dice, ya me asimilo al procedimiento abreviado, pero ¿y la devolución de lo que se ha robado? Entonces, una cosa es pasar, pues, no 5 o 6 años en la cárcel con el procedimiento abreviado, entonces se queda 2 años en la cárcel. Pero la idea es que, muy bien, usted reconoce una infracción, usted va por reconocerlo, va a asumir una pena que es inferior, pero tiene que devolver lo que ha robado. Porque eso no es suyo. Evidentemente, entonces ese es uno de los vacíos que tiene el Código Penal, que de hecho el Código Penal en esencia es un decálogo de garantías para los infractores. No es un Código Penal hecho para defender a las víctimas ni a la familia ecuatoriana. Está diseñado para defender a los infractores y llenarlos de todo tipo de garantías. Vea usted el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, que está en la cárcel.
¿Y está por qué? Por asociación ilícita. O sea, por un delito que realmente es intrascendente frente a la magnitud de los otros delitos, que son enriquecimiento ilícito, peculado, concusión, cohecho, lavado de activos, testaferrismo, es decir, delitos con los cuales Glass tendría para quedarse 40 años en la cárcel, vista la posibilidad de que se acumulen las penas en ese tipo de delitos. En consecuencia, yo lo que creo es que esta figura del comiso es un avance importante que hay que aplaudir y apoyar, porque va a ser un mecanismo para que efectivamente se pueda romper esta operación de crimen organizado que está detrás de todo esto, porque sí creo que es importante hacer un señalamiento. Esto no es pues una operación así nomás que se hace a la buena de Dios. Esta es una operación de crimen organizado, porque el uno roba, el otro oculta esas propiedades y probablemente otro es el que usufructúa de eso. Otro simula propiedad. Que hace 12 años vivía debiendo el arriendo, no tenía ni para el bus. Y resulta que ahora andan en unos carrazos que casi nos pasan pisando por encima. O sea, esa es la verdad. Y eso es lo que a la gente le fastidia, le irrita. Porque la gente dice no hay derecho de que estos no tengan ni siquiera el pudor de esconder lo que han robado. Eso dice la gente. El doctor Alfredo Corral apelaba a un cambio en el Código Integral Penal en que el tiempo de condena no se extinga mientras no regrese o devuelva, mejor es la palabra devuelva lo robado, pues, devuelva lo robado. Y doctor Carlos Solórzano, en la ciudad de Guayaquil, esto es lo que sostenía Alfredo Corral. Tenga la bondad de escucharle. Por eso yo he dicho, y lo repito en cada oportunidad que tenga, que se introduzca una reforma al Código Integral Penal, en el sentido de que el tiempo de condena de un procesado por actos de corrupción no se extinga mientras no devuelva lo que robó. Porque el único que sabe dónde están los recursos que se robó del pueblo ecuatoriano es el que está condenado por ese acto, por ese hecho ilícito que cometió. Doctor Carlos Solórzano, su comentario, si es tan amable. Muchas gracias y muy buenos días para todos. Indudablemente que en el Ecuador hay un entramado perverso que dejó el correísmo para evitar que se condene y que se recuperen los dineros mal habidos en todo el periodo que le tocó manejar a la República al expresidente Correa. Todas estas medidas y otras más que se puedan implementar son muy viables y muy importantes para evitar que exista la impunidad y para evitar que los dineros mal habidos a través de la función pública, utilizando figuras jurídicas como se ha dicho, el testaferrismo, el crecimiento económico injustificado, el cohecho, el peculado y todos los demás, las figuras delictivas que se pueden implementar para no solamente sancionar a los que han perjudicado tan gravemente al país, sino además para que se recupere todo ese caudal económico con que se ha perjudicado al pueblo ecuatoriano. Pero para ello es necesario primero investigación con las herramientas que tenemos actualmente. No esperemos a tener más herramientas porque a lo mejor esas no se pueden implementar. Hay que utilizar las herramientas actuales, pero hay que hacer una investigación muy prolija. Yo me acuerdo que el presidente de la República actual prometió hacer una cirugía mayor para evitar la corrupción y además se comprometió a organizar con la ONU un organismo similar a lo que hubo en Guatemala para poder investigar y posteriormente condenar y sobre todo recuperar los dineros mal habidos.
Desafortunadamente eso no se ha conseguido, no se ha hecho el convenio con la ONU como se hizo en Guatemala, a donde Otto Pérez Molina, expresidente de la República de ese país, y la ex vicepresidenta de la República también, están presos precisamente porque ese convenio... ¿Y dónde se olvidó el bisturí el doctor Moreno, el presidente Moreno? Así es. Entonces tenemos que no solamente utilizar las herramientas jurídicas que existen, sino además hacer las no siga ocurriendo, para que el mensaje que se le dé a los posibles delincuentes es que no pueden fugarse del país, no pueden utilizar figuras delictivas en el país o figuras que la Constitución o la Corte Constitucional la evitan. No pueden utilizar esas medidas para que guardar, como se dijo anteriormente por el doctor Páez, 2, 3 años de prisión y después seguir con los dineros mal habidos en sus bolsillos. Porque el Ecuador ha perdido innumerables cantidades de dinero. La ONU dice que son más de 70.000 millones de dólares que se utilizaron o que se han llevado en el tiempo que Correa fue presidente de la República. Y sabemos muy bien que Correa medía tantas las cosas y utilizaba tanto su poder que hasta el último funcionario él sabía lo que estaba haciendo y no puede venir a decir que todo lo que lo ignoraba. Entonces, una investigación más a fondo, un organismo como la CICIG que se hizo en Guatemala, en las herramientas existentes pueden utilizarse para el testaferrismo, pueden utilizarse para el enriquecimiento injustificado o el enriquecimiento ilícito. Se pueden utilizar todos estos procedimientos, pero siempre que haya una decisión política y una decisión fundamentalmente judicial para evitar que estas cosas sigan ocurriendo, porque todo el tiempo que pasa un gobierno, o casi siempre que pasa un gobierno, y de allí no pasa nada más, rara vez existe un pájaro de alto vuelo que esté preso cumpliendo su condena y sobre todo devolviendo lo que mal ha habido y lo que se ha llevado de parte del pueblo ecuatoriano. Por eso es que el pueblo desconfía de los políticos tradicionales. Por eso es que hay una desazón nacional en no creer en que las cosas en el Ecuador se puedan enderezar algún día, porque la impunidad es la madre de todos los vicios, es la madre de todos los delitos, y todo lo que ocurre en el Ecuador solamente se quedan en comentarios, en posibilidades, pero de ahí no pasamos. Eso ha sido eterno en el país, y eso pues algún momento ha de terminarse, pero para eso hay que tener una decisión política, una decisión jurídica, una decisión de la función judicial para evitar que estas cosas ocurran. ¿Hasta cuándo se puede perjudicar al pueblo ecuatoriano? Nos perjudicaron con la socritización, nos perjudicaron con la AGD, nos perjudicaron con el feriado bancario, nos perjudicaron con los robos permanentes que han habido, los han perjudicado permanentemente el pueblo ecuatoriano. Entonces yo pregunto, ¿hasta cuándo se sacrifica el pueblo de tanto latrocinio? ¿Hasta cuándo el pueblo ecuatoriano tiene que resistir y ver con indignación la indiferencia de las autoridades y el enriquecimiento de personas que no tenían un solo centavo antes de ocupar una función y ahora se pasean por el país? ¿Cuándo van a terminar en el Ecuador
¿Cuándo se cesa de permitir la impunidad permanente? ¿Cuándo se da un mensaje al pueblo ecuatoriano que estas cosas ya no van a poder pasar nuevamente? Esta es la pregunta del millón, ¿no? Entonces, yo lo que quiero insistir con mis invitados en el estudio, doctor Merlo y doctor Páez, es que las propiedades de terceros van a poder ser rematadas si reformamos al Código Integral Penal. El diario El Comercio mencionaba en una crónica que nos ilustró en este conocimiento en los últimos días que el reformado Código Integral Penal permite el comiso de los bienes de terceros. Así consta en el artículo 69, numeral 2. La figura legal se aplica cuando una persona ajena a un juicio o que no es procesada tiene a su nombre bienes que fueron adquiridos con dinero de actos ilícitos o de la corrupción. En esos casos, el COI permite que el Estado ecuatoriano incaute las propiedades y las ponga a la venta. Sin embargo, la norma fija un requisito: demostrar que esa tercera persona sabía del origen ilegal de los bienes. Demostrar que esa tercera persona sabía del origen ilegal de los bienes o que sabía que al ponerlos a su nombre se iba a imposibilitar el comiso de la persona sentenciada. Aquí viene la parte media subjetiva y complicada, ¿no? En la aplicación. La reforma está pensada como una herramienta para luchar contra la corrupción y el crimen organizado, ya lo dijimos. Lo que se busca es que los procesos con sus bienes las multas o reparaciones integrales ordenadas por los jueces, sobre todo después de que hayan traspasado, vendido o donado sus propiedades a sus familiares y amigos. Tito, papacito, hermanito, y hay otros. Cuñadito, y hay otros. Mi hermano político también, que es lo mismo. Que hayan traspasado, vendido o donado sus propiedades a sus familiares o amigos. Antes la justicia solo permitía comisar bienes a los procesados directos. Los cambios, el comiso de bienes a terceros fue una propuesta que el Ejecutivo presentó como alternativa al veto que realizó al comiso de bienes sin sentencia y que no fue aprobado por la Asamblea. Esta última figura legal fue analizada por la Corte Constitucional, entidad que calificó de inconstitucionalidad porque imponía una pena antes de que exista una condena. Porque imponía una pena antes de que exista una condena. En el comiso de bienes sin sentencia se proponía que las casas, los autos, los terrenos, los fondos, las acciones de una persona sospechosa podían ser vendidas en el momento que el juez ordenaba un llamamiento a juicio. El dinero pasaría al erario nacional. Para la Corte Constitucional este artículo violaba, decían, los derechos de los procesados, ya que se dictaba una condena fuera del debido proceso. ¿Cómo les parece a ustedes, doctor Merlo y querido Andrés? Bien, para ilustrar un poco el tema que acabamos de conocer por la explicación que nos acaba de reseñar también el licenciado Rosero, el decomiso sin sentencia es un decomiso civil. Es equiparable a la extinción de dominio.
Ahora bien, siempre se dice que puede prestarse a abusos de las autoridades porque se presume que las personas adquieren de buena fe. Pongamos un ejemplo. Va alguien a vender un cuadro en una galería de arte. Un cuadro de Guayasamín, de alguno de los famosos pintores de nuestro paisano, el otavaleño. No, el otavaleño actual, pues, Perugachi, ¿no? Son cuadros que sí, tienen un fantásticos. valor. Sé que en China tiene un gran mercado. Sí, Muy bien. sí. Va alguien y vende un cuadro original en una galería de arte. Estoy necesitado, póngame a la venta este cuadro y le dejo para que le marque allí $15,000, $10,000, $5,000. El señor que está en esa galería de arte dice, muy bien, yo no le compro, aquí le pongo a la venta y recibe su comisión. Entonces, aquí viene el problema. Se descubre de repente que el funcionario que está lavando el dinero producto del narcotráfico, de los sobornos, de lo que sea, está lavando eso rápidamente, porque con el dinero que ha robado algo hace, ¿no? Y este sinvergüenza, así aficionado al arte, compró ese cuadro y dice, ya están cerca de mí, y lo que quiero es, antes de que aparezca la huella de esto, yo lo pongo a la venta. El dueño de la galería, digamos, el dueño de la galería, a su vez, pone a la venta y hay alguien que compra. O sea, hay alguien de buena fe que compra. Entonces, hay una secuencia de actos en los cuales realmente viene la presunción que hay buena fe del último comprador, no sabía. La ley determina, en la reforma que nos acaba de reseñar, que habría que demostrar que ese tercero sí sabía el origen del bien. El ejemplo del cuadro viene un poco como anillo al dedo porque ahí se da esa conjunción de temas. Por eso es que realmente yo diría que inclusive con la propuesta que hace Alfredo Corral y la explicación que hemos dado acá, lo importante sería avanzar mucho en la ley de extinción del dominio. En este momento hay 3 proyectos de la ley de extinción del dominio, porque ahí sí es un trámite muy rápido, abreviado, que hay 3 proyectos presentados, uno por el gobierno, otro por Fabricio Villamar, hace poquito, y el primero que dejó el ex fiscal Vaca, ¿no? Porque, en definitiva, decomiso sin sentencia es igual a decomiso civil. No se le manda a la cárcel a ese tercero que adquirió conociendo o sin conocer, no se le manda a la cárcel. Pero hay también la posibilidad del llamado decomiso ampliado o el decomiso de terceros. Correcto. Que en el Ecuador, el decomiso de terceros sí está vigente, ¿no? Inclusive, ¿en qué sentido castiga, digamos? el decomiso de terceros, el día que había la romería al Quinche, hace 2 meses, Sí. ¿no es cierto? Alguien vendía licores adulterados. Entonces va la policía ahí y encuentra que hay licores adulterados que están vendiendo, inclusive un señor que se falleció. Sí, muy bien. Cognac de penco. Entonces, en ese momento, ¿qué se decomisa? Toda la producción que está vendiendo ese señor. El señor dice, yo estoy vendiendo esto, pero es que compré en este lugar. En nuestra provincia de Imbabura, licenciado Rosero, recuerde usted que el mineral de oro sacaban de Buenos Aires, producto de la minería ilegal.
Entonces, el chofer iba conduciendo una volqueta. Esa volqueta es de alguien. En esa volqueta estaba el mineral. El actual nuevo comandante de policía sabe de este negocio. Claro, claro. Pero en ese momento hay decomiso a terceros porque el instrumento que sirvió para transportar esa mercadería es la volqueta. Sí, es. Claro. Le decomisaron el mineral, como es obvio porque es del Estado, Claro. y el instrumento que sirvió para transportar eso. De tal manera que hay decomiso a terceros. Cuando la aduana encuentra que están vendiendo cigarrillos importados de China sin pagar impuestos, ¿no? Decomisa a todos los que tienen, que están vendiendo esos cigarrillos. Entonces, decomiso a terceros. Hay decomiso a terceros. Ya. De tal manera que, ¿Para qué nos sirve esto en el tema que nos ocupa? porque es importante aclarar que con la nueva figura, si bien se amplía, pero hay un problema que dice que ese tercero tiene que demostrar que sí sabía que el producto o la mercancía o los bienes Era lícita. eran ilícitos. Se presume que eran lícitos. Por eso digo, volviendo al primer Él ejemplo, tiene que justificar que él ¿Qué? conocía que eran lícitos. que eran ilícitos. Él tiene que justificar. Mientras tanto, se presume que es un comprador de buena fe. En el caso de la Galería de Arte, ¿no es cierto? Bien. Un señor, ¿no? Y luego va alguien que compra ese cuadro. Él presume que todo es lícito, ¿no? De tal manera que no va a ser tan fácil aplicar eso. ¿Por qué insistía yo que la declaración patrimonial debe ser a partir de $80,000? Y con esto concluyo esta preocupación. Este análisis. Porque en el Código Orgánico Integral Penal, y en donde yo sí me adhiero a la preocupación que tiene Andrés, con esta famosa cooperación eficaz pueden lograr bajarle a la 10ª parte de la condena, ¿no? O sea, este código es hecho para favorecer a los ladrones. Fíjese, licenciado Rosero, enriquecimiento ilícito, los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, todos los que estuvieron en el correísmo durante 10 años, que hayan obtenido para sí o para terceros un incremento patrimonial injustificado a su nombre o mediante persona interpuesta, testaferro, producto de su cargo o función superior a 400 salarios básicos unificados, más de $160,000. Cualquiera de estos, Sí. ¿no? Será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Más de $160,000 pueden ser miles de millones, ¿no? Colaboración eficaz. Digo, esto obtuve porque en el contrato que hice, le rebajan de 7 a 10 años, le rebajan a la mínima parte. Andrés es experto en eso, creo que le pueden dejar en 3 años. En 3 años, 2 años. Un tercio de la pena. Un tercio de la pena. Un tercio de 7 es 2 y Más o medio. menos. El doctor Entonces, Washington Pesantes tenía un punto de vista que me parece importante que lo traigamos a colación, que consta en la ley de extensión de dominio. Esta ley permite que el Estado pueda tomar posesión, hacer suyo, los bienes ilícitos, es decir, los bienes producto del delito. ¿De qué delitos? De los delitos de lesa humanidad. Miren que es un ex fiscal. Le repita de nuevo todo el contexto si es tan amable. ¿Lo puede hacer? Ok. Esta ley permite que el Estado pueda tomar posesión, hacer suyo, los bienes ilícitos,
es decir, los bienes producto del delito. ¿De qué delitos? De los delitos de lesa humanidad, toda clase de tráficos, de los delitos contra la fe pública, es decir, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, trata de personas, en fin. Aquí están detallados todos y cada uno de los delitos. Pero alguien me dirá, pero ya tenemos la ley penal. Pretendo ser didáctico. Un proceso penal puede durar, con instancias y casación, puede durar 2, 3 años. Mira, hay juicios que aquí han demorado ya 15, 20 años. Isaías, por ejemplo. Así es. Si es que el Ecuador tuviese una ley de extinción de dominio, en 3, 4 meses podría tomar para sí, para el Estado, para los ecuatorianos, los bienes producto de los ilícitos, independientemente de lo que pase en el juicio penal. Le doy un ejemplo gráfico. Les doy un ejemplo. ¿Qué pasaría si estas organizaciones delictivas colombianas, si este tristemente célebre guacho es detenido o es muerto? ¿Qué pasa con los 50 o más bienes que el fiscal general de Colombia nos viene a decir, a informarnos que están en el Ecuador y que son producto del narcotráfico? Si muere el procesado, se extingue la acción penal. Esos bienes quedan en beneficio de sus herederos o de su organización. Si tuviésemos la ley de extinción de dominio, inmediatamente, en 3 o 4 meses, una ley que garantiza el debido proceso, como no puede ser de otra manera, pero es un proceso sumario independiente de la acción penal, inmediatamente el Estado podría tomar posesión. Allí tiene una notable expectativa el público ecuatoriano y una obligación el nuevo Congreso. Ojalá puedan elegir un buen Congreso, no el actual con pinta de Congreso. Entonces, doctor Páez, ¿Qué opinión les merece esto que estamos escuchando de Washington Pesantes y que de nuestro archivo le trajo Milton a colación, porque es harto útil, harto importante? Yo creo que es un muy buen planteamiento el que hace el doctor Pesantes, lo mismo que el planteamiento que efectuó tiempo atrás del doctor Alfredo Corral. Son muy valiosos. Ahora bien, un poco reseñando lo que mencionaba Marcelo, todas estas figuras como el procedimiento abreviado y la cooperación eficaz son buenas en la medida de que incluyan la posibilidad jurídica del Estado para recuperar esos bienes mal habidos, porque no se justifica la cooperación eficaz ni el procedimiento abreviado si es que no estamos en posibilidad de que se robado. ¿Sabe qué me dijeron el otro día? Vea, por último, ya que ni les metan presos a estos sinvergüenzas, pero que les quiten lo que se robaron. Eso es lo que la gente piensa, Gonzalo. Tenemos que aterrizar en las demandas de la ciudadanía que se irrita porque dice, estos sinvergüenzas, aparte de aprovecharse indebidamente de su función, se enriquecen y después no hay nadie que les diga nada, porque el Código Penal está diseñado para la impunidad de quienes han atracado los fondos del Estado. Ya lo ha dicho Marcelo con enorme propiedad y lo ha descrito. Lo ha dicho el doctor Pesantes en esta reseña que usted ha permitido que se haga. Y lo ha dicho el doctor Alfredo Corral, que son gente de mucha credibilidad y de mucho conocimiento en estas materias. Ahora bien, si es que se da este paso, lo que la gente va a tener es un respiro, Gonzalo. ¿Por qué? Porque incluso eso tiene un efecto persuasivo frente a la gente. ¿En qué sentido? Porque el que va a ocupar una función pública y como consecuencia de eso hace un negocito y se compra por ahí una propiedad, sabe que la ley va a actuar con dureza y le va a quitar esa propiedad. Pero no va a dejar de robar. El indelicado es indelicado. Seguramente, pero mire, ya es una forma de persuadir desde luego. a estas personas para que no cometan estas infracciones. Ya se inventarán otro procedimiento. Sí, pues siempre echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que hay un avance. Pero ¿cómo hacemos para rescatar lo que está pidiendo la gente? ¿Cómo se hace, Gonzalo? Todo Mire, lo robado. Varias cosas. Primero, la ruta del dinero ha sido utilizado ya en otros países, empresas que se dedican a rastrear en dónde se hallan los depósitos, los recursos, porque ¿sabe qué, Gonzalo? En 10 años se robaron 70,000 millones. Es obvio que no se pueden haber llevado todo en efectivo, pues. O sea, hay una cantidad enorme de dinero que está
en bienes, en inmuebles que pueden ser perfectamente despojados a los infractores. La primera. Debe haber también dinero enterrado, ¿no? No. Deben haber huacas, deben haber, sin duda deben haber. Eso ya hay algunas historias que se han contado sobre existencia de esas huacas. Un segundo tema, Gonzalo, es Perdone, ¿a qué se llama huacas? a estos sitios en donde le ocultan el dinero físicamente y generalmente perforan un lugar para ubicar ahí. A veces ponen paredes falsas, en fin, una serie de cosas que se han inventado para poder ocultar el dinero físicamente. Y entre ellos se pasan, digamos, las fórmulas de esas infraestructuras. Entre ellos se dicen, hazlo de esta manera. Sí, claro, además ya tienen sus mecanismos para poder poner a buen recaudo eso. El otro tema, Gonzalo, y la parte internacional también no se olvide, doctor Bueno, Páez. la parte internacional es que hay una figura que se llama cooperación internacional y la Fiscalía tiene una dirección con la cual interactúa con las fiscalías de otros países y pide investigaciones El Banco del concretas. Vaticano le mencionaban a Rafael Correa. Ese es un tema que se ha informado a través de redes sociales, se ha mencionado, pero es un asunto que tiene que ser investigado, como es obvio, como otros gobiernos investigan. El presidente Moreno ha hecho un exhorto al señor canciller de buena formación, porque es un canciller ejemplar el que tenemos en este momento, para que le diga, secretario de Estado en la cartera de Relaciones Internacionales, ponga este momento una comunicación a nombre del Estado ecuatoriano para que todas estas instituciones financieras internacionales, donde entre los pícaros de Latinoamérica se han recomendado depositar ingentes cantidades de dinero, puedan ayudarnos. Nunca ha hecho nadie una diligencia de esa naturaleza. No, la Fiscalía se ha hecho varias diligencias de esa naturaleza y hay algunas que están en curso. La doctora Salazar ha impulsado varias de esas acciones. Obviamente se las hace con la debida reserva para no advertir a los infractores o presuntos infractores sobre el hecho. Pero hay una cuestión adicional, Gonzalo. La UAFE es una institución tremendamente importante porque es la que verifica los movimientos financieros de las personas. Y es obvio que hay personas que muestran cifras verdaderamente desbordadas en compra de inmuebles y en transacciones y en depósitos que no se justifican y que la UAFE perfectamente hace informes que ponen conocimiento de la Fiscalía. La Fiscalía realiza una investigación y puede determinar la existencia de una presunta infracción de enriquecimiento ilícito o enriquecimiento privado no justificado. Y por lo tanto, a partir de eso, emprender en una investigación que posibilite que esa persona sea despojada de los bienes mal habidos. Entonces, si interactúan el Servicio de Rentas Internas, la UAFE y la Fiscalía, aparte de los instrumentos que tiene a su disposición la fuerza pública. Ese gesto de parte de la administración Moreno, ¿no cree, doctor, que sería ideal? Yo me adhiero a lo que acaba de señalar en este momento, Andrés, con mucha propiedad. Y efectivamente hay que en este momento pensar que la única alternativa, porque ya... Pero yo lo que le ruego es una opinión, les estoy invocando a ustedes. Sí. ¿Qué tiene que hacer o qué nos debe el señor presidente Moreno? A eso voy. El presidente Moreno es la presidencia de la República es la propietaria de la designación del director de la UAFE. Ojo, el director de la UAFE es designado por el presidente de la República. O sea, hay una conexión directísima. Por lo mismo, como autoridad nominadora puede pedirle a la UAFE que de inmediato, coordinando con el SRI, ¿no? Comiencen a... Con Cancillería también. Claro, respecto a la información. Porque para algo deben servir los embajadores, o son premiados, aparte de que ya se robaron en regímenes anteriores, han sido premiados para que representen diplomáticamente a nuestro país. De esos casos hay un montón. Hablando de embajadores... Sospechosos que están allá de embajadores. ¿Cómo va a ser eso? Hablando de embajadores, para hacer un pequeño paréntesis sobre eso,
Alguna vez el ex ministro Sevilla, Santiago Sevilla, ¿no? Que fue ministro hace poco, hace un año me decía, Marcelo, dile a tu amigo el presidente, cuando yo estaba en el Consejo de la Judicatura, que les ordene, por ejemplo, que el embajador del Ecuador en Italia vaya donde el presidente de la República, ¿no? Por este famoso sigilo bancario. Y le diga, señor presidente, vengo a nombre del presidente del Ecuador, o sea, ya es de presidente a presidente. Claro. Quisiera que nos ayude, porque como hay normas de sigilo bancario en todas partes, para que el organismo de control bancario de Italia, como decir aquí la superintendencia de bancos, Andrés y Gonzalo, ¿no? Nos dé información sobre estas cuentitas. Punto. ¿Podrían hacer eso? Hay No un se personaje que pasó a retiro político y se silenció con este tema. Siga. Sí, bueno, por decir la ayuda que pueden hacer los embajadores, me refiero a eso, ¿no es cierto? Ahora bien, en conclusión, la ley de extinción de dominio, que reseñó también aquí, tiene una característica extraordinaria. Es una consecuencia, es una acción real sobre bienes y sobre las personas. Es una acción real. Es una acción jurisdiccional, porque automáticamente con decisión de jueces y fiscales se actúa. Es directa e independiente, no requiere ninguna prejudicialidad. No es que para aplicar esta ley que primero exista la sentencia, nada. Es directa e independiente, es intemporal. Puede declararse el derecho de dominio, puede declararse el derecho de dominio, afectarse, en cualquier tiempo. Ahora bien, tenemos 3 proyectos que están este momento en la Asamblea. Los 2 últimos presentados. Le debe hacer acuerdo a usted públicamente al abogado de la República, a Íñigo Salvador, al Procurador General del Estado. Él debe estar atrás de esto. Así es. Presentó la Presidencia de la República una ley que tiene 60 artículos, que tiene procedimientos para los delitos vinculados con narcotráfico, crimen organizado, corrupción, que son temas aduaneros. Y acaba de presentar Fabricio Villamar, con el nombre de Ley Orgánica de Recuperación de Bienes de Origen y Destino Ilícito e Injustificados. Lo presentó el 4 de diciembre. Por favor, señores asambleístas, tomen estos 4 proyectos, igual que hicieron con las reformas al Código Orgánico Integral Penal, en donde fusionaron la ley de anticorrupción con los proyectos. Había 60 proyectos y anteproyectos, fusionaron en uno solo y tenemos ya algo. Este momento es urgentísimo trabajar sobre esto, porque esta ley tiene esas características, con lo cual realmente podríamos recuperar porque lo que nos han robado. Porque la famosa reparación integral, que es la figura novedosa del código actual, que es nueva porque eso no estaba en el Código Penal anterior, esta reparación integral, tiene un defecto. Y es que dentro de un proceso se establece, como ya hay sentencias aquí en el caso de los contratos de los exministros de Correa, se establece que ha habido un peculado por 18,000 o 20,000 dólares y le aplican la condena proporcionalmente a Glass y a 3 más. La reparación integral es cómo se devuelven los 20,000 dólares. Claro. Cuando el daño, señores radioescuchas, no es de 20,000 dólares que estos le vendieron al país por un plato de lentejas. Recibieron 20,000 dólares y Andrés ha denunciado todo el tiempo por un contrato que en lugar de costar 270 millones de dólares, lo firmaron en 350 y lo ampliaron a 600 como el oleoducto Pascuales Cuenca. Es decir, ¿qué ganamos? Es que este código es tramposo.
Este de hecho, código de... claro, esta reparación integral a lo que va es a que hay que reparar el daño que se ha causado y en la sentencia aparece que el delito es que recibió 20 millones de dólares. ¿En qué consiste la trampa, doctor Pesantes? ¿Estoy oyendo? Sí. ¿Doctor Pesantes? Ah, doctor Solórzano. Mil perdones, mil perdones. Estaba yo reparando Pensando. sobre Washington, que intervino, pero de archivo, y me tupí ahí. Mil perdones. Así es No que, se preocupe. ¿cuál es su punto de vista? Bueno, yo pienso que la ley de extinción del patrimonio Ya. es una ley que debe de pasar, debe de pronunciarse por la Asamblea y aprobarse de acuerdo con el trámite que toda ley tiene, porque sería una herramienta más todavía para poder evitar que se perjudique tanto de los dineros del pueblo ecuatoriano. Pero tengo una pregunta. Si el que ha utilizado dineros mal habidos, en vez de tener bienes dentro del país, lo tiene fuera del Ecuador, y entonces, ¿cómo se puede lograr la extinción de esos bienes que están fuera del Ecuador y que son producto de los diferentes tipos de delitos, llámese enriquecimiento ilícito, no justificado, peculado, cohecho, etcétera, concusión, etcétera? ¿Se ha autootorgado ¿Cómo? usted una respuesta, doctor Solórzano? ¿Perdón? ¿Usted se ha dado una respuesta cómo podríamos operar en esos casos? No, yo pienso que podría tal vez hacerse convenios con diferentes gobiernos para que los gobiernos en el ya puede ser una sentencia, un llamamiento a juicio o algo por el estilo para que esos estados, esos gobiernos permitan también la extinción de patrimonios inmuebles sobre todo, porque esa es una de las formas de ocultar los dineros mal habidos en el exterior. No solamente la ruta del dinero que hay que seguirla porque se puede establecer todo eso, sino también los bienes que se compran precisamente para ocultar esos dineros y que generan rentas en el exterior. Todo eso debería de ser materia de una legislación bien hecha, no el entramado jurídico que, como decía el doctor Páez, realmente lo que hizo el gobierno anterior es dejar un entramado para evitar precisamente que se pueda luchar contra la corrupción, porque ya sabían ellos que lo que se podía venir encima era lo que desafortunadamente todavía no ha ocurrido en forma real, de hacer una investigación completa a todo lo que ha ocurrido en los 10 años del correísmo. Entonces, para poder lograr que otro país acceda y convenga con el Estado ecuatoriano en que le ayude a poder repatriar esos bienes, ya sean utilizando la compra de bienes inmuebles o el lavado de activos, que eso sí existe ya, para hacer que el Ecuador pueda recuperar los dineros mal habidos. Porque no puede ya, ¿hasta cuándo, licenciado? ¿Hasta cuándo seguimos hablando? 30 años, 40 años atrás hemos venido hablando casi de lo mismo y siguen los robos, siguen las extorsiones realizadas por los gobiernos de turno y no pasa nada en el Ecuador, porque cuando más se puede algunas veces, como una cosa del otro mundo, meter a la cárcel a una persona que ha utilizado los bienes del Estado en su provecho, pero
lograr que se recupere el patrimonio es casi imposible, porque tiene que haber mejores herramientas también, porque si se comisen inmediatamente, esos bienes son destruidos, esos bienes se van perdiendo en el tiempo, lo que ha pasado, por ejemplo, con la hacienda de Novoa, que se la incautó. ¿En qué condiciones está esa hacienda? ¿Cuánto se ha perdido? ¿Se ha podido recuperar los patrimonios en este caso? Y en otros que podríamos mencionar más o menos similares, ¿se ha podido recuperar o esos dineros se han ido perdiendo? Como pasó con la famosa AGD, después del famoso feriado bancario, a donde nos volvieron a atracar, porque todos los bienes recuperados por la AGD y que estuvieron en manos de la AGD también se diluyeron y el erario ecuatoriano no pudo recuperar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Ecuador? En síntesis, licenciado, conversación, ¿cómo puede hacerse para sintetizar, no hacer tan largo el asunto, sino hacer 2 o 3 cosas efectivas para que no pasen estas cosas, para poder recuperar y que lo que se ha recuperado no se pierda en el camino por los administradores que nombra el Estado hasta que haya una sentencia, hasta que haya un comiso? General, indudablemente que la ley de extinción del patrimonio sería muy buena, pero eso solamente surte efecto dentro del país. ¿Qué pasa con el patrimonio que está fuera del Ecuador? Yo solamente hago una previsión. Vamos a continuar, pero hago una previsión. ¿Cómo le fue a la banca ecuatoriana en el año que termina? Pues es un tema muy interesante que vamos a tratarlo después de contados instantes. Pero estaba recordando, doctor Merlo, que Carlos Polis, el ex procurador, le recordaba... Excontralor, perdón. Le recordaba pues al expresidente Correa y le decía, ¿se acuerda? Presidente, le están robando la plata por medio de contratos con el Estado. Al presidente Correa un día que me llamó por teléfono, en que me decía que teníamos que hacer algo porque todos los contratos que se daban, inmediatamente se contrataba por 10 millones y terminaban por 20. ¿Pero por qué? Una de las razones fue porque le quitaron la facultad a la Contraloría y a la Procuraduría de emitir los informes previos de contratación pública. ¿Y quién hizo todas esas leyes? ¿Quiénes hicieron todas ese tipo de cosas que decía que eso hay que cambiar? ¿Quién hizo esas leyes? Alexis Mera conoce perfectamente porque en el gobierno del presidente Correa todas las leyes pasaron por manos de él, pues. Todas las reformas pasaron por las manos de él. Y le dije al presidente, con todo respeto al presidente Correa, ya a estas alturas del partido, te han robado, le dije, te han robado mucho dinero, presidente. Porque esto de permitir lo que hizo el procurador Diego García, de emitir primero un criterio, cuando se lo pide la ministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, le pide para que emita un criterio y le dice que hasta el 35% se puede contratar y con obras extras. Luego un alcalde de la costa le vuelve a hacer otra consulta a las pocas semanas y cambia de criterio y dice que se puede contratar hasta el 70%. Y a partir de ese momento, a partir de esa acción del procurador, se destapó la corrupción, porque todos los contratos, los contratistas cogían los contratos como sea y luego sabía que iban a subirse. Ustedes se dan cuenta lo importante que es un testimonio de esta carga, los de esta archivos, envergadura. ¿no? Sí. Yo siempre apelo y tenemos esa riqueza de 40 años de haber hecho noticias. Gonzalo, yo quería mencionar que yo hice pública en esta radio hace unos, ¿qué será? 4 años, algo así, y todavía tengo esa información. Un listado de 1.300 informes con indicios de responsabilidad penal entregados por la Contraloría al fiscal Galo Chiriboga. Todos esos informes archivados, que le manda un saludo, puestos dice, en la congeladora, no les interesaba
procesar. ¿Sabe qué, Gonzalo? Entiendo que la inmensa mayoría de esos informes con indicios de responsabilidad penal fueron congelados y no sé si todavía siguen congelados. Lo primero. Segundo, hay una cuestión jurídica de la que debería preocuparse la Asamblea. Lo que dice Polite en su intervención es absolutamente cierto. Cuando le privan a la Contraloría de la posibilidad de pronunciarse... de traerle de nuevo a Polite, ¿no? La posibilidad de pronunciarse en los casos de contratación pública, simplemente se abrió una puerta indiscriminada para la corrupción. Porque la Contraloría después le dejaron condenada a que haga solamente el control posterior. Y cuando se eliminan todos estos requisitos previos para la contratación pública, créame que fue, eso sí, indiscriminado. Deberían enjuiciarle a Diego García, el ex procurador del Estado. Él debería ser procesado por este tipo de acciones. Tercero, vea usted el caso de los atracadores del IES. ¿Me pueden preguntar concretamente por qué, doctor? Bueno, por haber impulsado todas estas medidas que terminaron siendo lesivas para el interés no solo del Estado, sino de todos los ciudadanos, que nos hemos visto despojados de la riqueza con la que se podrían haber hecho tantas cosas y nos ha tocado atravesar por semejante crisis. La tercera cosa, los atracadores del IES. Fíjese, la señora Larrea tiene un montón de juicios y resulta que por ahí hace una cooperación eficaz y un procedimiento abreviado. Y con el procedimiento abreviado le pusieron una sanción de 11 meses de prisión que ya cumplió, que no está libre porque por ahí la justicia saca otro proceso y otro más y otro más. Y resulta que en procesos como el de lavandería del Seguro Social están sentenciados un señor que ha sido miembro del comité de contrataciones y que, según él me dijo, le dieron $100 para firmar y González ni siquiera está procesado en eso. Ramiro González no está ni siquiera procesado. ¿Y qué es lo que pasa? Que toda esta gente dice, ya rápido, no importa, me voy a cumplir la sentencia, me voy a pasar un par de añitos en la cárcel. Bueno, pues de ahí aquí nos acomodamos. Así piensan, pero salen y los departamentos en la playa, vea, pero sí se ha determinado que hay un departamento en Miami de una cantidad enorme de dinero que cuesta ese departamento y no se ha hecho absolutamente nada. Y finalmente, Gonzalo, mire, los ciudadanos somos rehenes. Por lo menos el periodismo de investigación debería agotar diligencias investigativas, ¿no? Mire, somos rehenes. Sugiero, y en nada eso más, yo creo, mire, porque no estamos en obligación. Plan B. Y debe ser además muy complicado. Fernando Villavicencio, escenario Cristian Zurita estadounidense. hacen un enorme y plausible esfuerzo en esas desde luego. materias. Hay gente que realmente se dedica a esto y creo que todo el país les aplaude. Pero quiero decir una cosa, los ciudadanos somos rehenes de la función judicial. Y verá, Gonzalo, el común de los ecuatorianos, y por supuesto no son todos los jueces y fiscales, porque también hay gente honorable en la función judicial y hay gente muy valiosa. Pero sí le digo, Gonzalo, una cosa. Viene el policía con el ratero que lo han agarrado, ¿no es cierto? Y viene el perjudicado al que le han pegado en la cabeza y está sangrando la cabeza. ¿Y sabe qué le dice el fiscal? Vaya nomás porque no tengo suficientes elementos de convicción. Por eso yo sostengo, hay que demoler la función judicial. Salvando a esos buenos jueces, fiscales y funcionarios que sí los hay una enorme cantidad de pillos y sinvergüenzas que tienen que irse a la cárcel. Y por eso hay que cambiar en su totalidad la función judicial, porque ese es un cáncer que afecta singularmente al país. ¿Usted está de acuerdo? Mire, lo que ocurre en la función judicial es terriblemente grave, terriblemente complejo. Hay una influencia muy fuerte de narcotraficantes, de gente que tiene mucho poder económico, que hace de las suyas. Y por eso nosotros, por lo menos cuando asumimos la presidencia transitoria, pedimos que nuestros delegados provinciales abran espacios de denuncia pública, Andrés, ¿no? Algo logramos en Imbabura, usted recordará, sí, ¿no? por Algo supuesto. logramos en Imbabura. Pero en todo caso, en honor a la actividad de nuestra paisana, de la fiscal general Diana Salazar, y en alusión a la preocupación que tenía el doctor Solórzano en Guayaquil, es importante que sepamos,
porque con ella tratamos de este tema, que sí hay un contacto, como decía Andrés, en este momento, de todas las fiscalías. Hubo una reunión de todas las fiscalías del continente a raíz del caso Odebrecht, porque afectaba, esa plata se regó por 9 países, por la cual se comprometieron oficialmente a apoyarse mutuamente para seguir la ruta del dinero. Y además, a nivel de la cooperación con la justicia norteamericana, porque el lavado del dinero está, ya sabemos todos, en departamentos, en acciones, etcétera, en los Estados Unidos. El único requisito que se pide es que se trate de una sentencia ejecutoriada contra el que ha atracado los bienes del Estado, sea por peculado, concusión, cohecho, lo que sea. Y con esa sentencia ejecutoriada activan un proceso para recuperar, creo que el 80%, porque hay un 20% que por trámites quedan allá, de los bienes adquiridos producto de la corrupción en los países, en el Ecuador. De manera que Diana Hombre Salazar, de cuentas y de números como ha sido usted, ¿a cuánto asciende el robo generalizado a la propiedad de los ecuatorianos, al Estado ecuatoriano durante estos últimos años? ¿Qué nos deben? ¿Cuánto se llevaron? el tema se reduciría a lo siguiente, porque hay varias interpretaciones. Si es que los sobreprecios han estado en el orden del 35%, porque con el anticipo hacían ya los jueguitos. Entonces tenemos que lo que el país construyó, adquirió, porque la ley se dedica a muchas cosas. Podríamos hablar nosotros de un 35% el presupuesto sumado de los 10 años de correísmo, a un promedio de 30.000 millones, en 10 años son 300.000 millones de dólares del presupuesto. Ahí está de todo. Porque también robaban en los servicios, ojo, en todo robaban. Entonces, ¿cómo si hablamos, es eso en los servicios? porque para darle... Las consultorías. Todas las consultorías le ponían, le ponían, robaban en los servicios, en la compra de papel higiénico. En todo, Gonzalo, créame, en todo. Sobreprecios en todo. Había casos en que una ferretería en donde un tornillo normalmente vale 5 centavos, pues la factura estaba por 50 500 centavos, hablando de un tornillo, y así una factura total que debía ser de $200 era 500 o 1,000. Bueno, como decían, se burlaban porque decían, ¿quién puede comprobar cuántas manos de pintura le dimos a este salvaje? Pues no. Entonces, asumiendo un 35%, que es algo medio conservador, inclusive, porque recordemos que en el estudio que hicimos cuando yo estuve en el Consejo de la Judicatura, en las obras del Consejo de la Judicatura de Yalca, había sobreprecios del 40 y 50%, demostrado técnicamente con nuestros auditores. De tal manera que, asumiendo conservadoramente un 35%, el 35% de 300.000 millones de la suma de los presupuestos en el tiempo de Correa son 80 mil millones de dólares. Marcelo, fueron 380.000 fueron. Entonces, más todavía. 380. Hablando de un promedio así, cómodo de 35. De tal manera que hablar de 70.000 millones no es exagerado. Pero claro, ¿dónde está esto? Está repartido pues por todos lados. Y por eso yo le decía, en honor a la tarea que viene haciendo Diana Salazar, por la preocupación que daba el doctor Solórzano, no hace falta más legislación. O sea, se aprueba esta ley de extinción del dominio, ojalá pasado mañana, ¿no? Tenemos un sistema bastante ágil. Y lo que sí, hay que acelerar los juicios, porque la justicia internacional, esto sí, pide sentencia ejecutoriada. Porque hay estas normas internacionales que, como hay tanta persecución política en nuestros países, pueden decir esto no está bien, es una presunción. Sentencia ejecutoriada en última instancia, ¿no? Ejecutoriada
automáticamente opera esta relación entre los organismos financieros internacionales y esto es mutuo. Yeah. Porque pueden robar también Estados Unidos y traer la plata acá al Ecuador, ¿no? O sea, es mutuos, o sea, es entre los países. De esta manera que por Muchas ahí gracias. estaríamos nosotros pensando que se puede... De veras, muchísimas gracias, señores invitados. Vamos a reconocer ahora cuánto ganó la banca ecuatoriana en el año que termina. ¿Cuánto ganó? ¿Cómo le fue a la banca? Esta sería mejor la pregunta. ¿Cómo le fue a la banca en el 2019? Un año complejo para toda la economía, pero el año que inició con bajas expectativas de crecimiento, tanto en depósitos como en créditos, se fue configurando de otra manera, con signos optimistas, porque el acuerdo con el FMI fue un factor decisivo para revertir la tendencia de enfriamiento de la captación de depósitos. Y claro, al cierre del 2019, las captaciones alcanzaron un volumen total más o menos ubicado en 32.000 millones de dólares, con un crecimiento interanual de 8,32%. Aquí está, señoras y señores, Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. ¿Quiere saber cómo le fue a la banca? ¿Cómo le fue a cada uno de los sectores económicos de nuestro país? Manténgase en democracia. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente.